La guarida del caníbal, capítulo 4. Años 1510 a 1524. Königsberg. Era un momento crucial en la vida de Sonia. En parte sentía que su sitio era Rogatyn, pero era tan cálida la humana comprensión y los cuidados de aquellos robustos hombres que no opuso ninguna resistencia. Se dejó llevar por Otto y los suyos. Durante el camino, todos se acercaban a mirar a la pequeña. Algunos le preguntaban su nombre y reían cuando les contestaba con rotundidad. ¡Hubert! ¿Seguro que ese es tu nombre, pequeña? No soy pequeña, contestaba enojada. La pálida piel de su rostro se enrojecía y los ojos parecían inyectados en sangre. Bueno, más pequeña que yo sí eres, le contestó Sebastián, uno de los caballeros más cercanos a Otto. Pero no te preocupes, pronto serás la más grande de todos. A Sonia la impresionaban los caballos porque, aun habiéndose criado con varios en su hogar, más bien para que su padre acudiera a la ciudad cuando así lo requería su oficio en la iglesia, nunca los había visto tan grandes y musculosos. El caballo de Otto era negro, de un azabache completo. Brillaba tanto al sol y olía tan fuerte que la niña se sentía atraída por aquella presencia poderosa y bravía del animal. «Otto, yo quiero tener mi propio caballo. ¿Podré tener mi caballo?» Sentada delante del jinete, lo miraba volteando su cabecita con ojos grandes, azules, inmensos y suplicantes. La cabeza rapada, casi a cero, tapada con un gorro de piel cálido de zorro, le calentaba demasiado, según decía, cada vez que se lo ajustaba para seguir camino. Claro, un caballo fuerte y valiente como tú, una espada que atraviese el alma de esos cerdos y los mande al infierno, y una buena armadura para que jamás te hagan daño. Todo eso tendrás. Le contestaba muy satisfecho y feliz. Pues le llamaré Yura, como mi hermano Yura. Y comenzó a llorar. Otto sabía muy bien lo que sentía la niña, a pesar de no haber presenciado la barbarie cometida por las bestias tártaras, sabía lo que hacían cuando se trataba de raptar esclavas. Esta niña debía haber visto cómo torturaban a su familia entera antes de pasar sus cuellos a cuchillo, uno a uno delante de ella. Era la forma que tenían de asegurar que el horror quedara grabado en sus mentes, el miedo profundo y para siempre. Eso las hacía más dóciles. El miedo atenaza los corazones de las niñas, que de esta forma pierden toda capacidad de reacción y quedan inutilizadas en cuerpo y alma. El miedo les aseguraba sumisión, docilidad, obediencia y sometimiento, lo que un sultán desea. Pasaron por su aldea natal, Rogatyn. Otto, junto a 3 caballeros más, la llevaron hacia la que había sido su casa. Al llegar, un hombre se asomó a la puerta que daba entrada a los terrenos. Unos túmulos con 4 cruces de madera sencillas, sin adornos, se situaban ahora a la derecha del camino que daba paso al desolado hogar de Sonia. Aquel hombre era un vecino, un amigo de toda la vida, un hombre que respondía al nombre de Banco. La niña se apeó al verlo y salió corriendo a su encuentro. El hombre
Entrado en años, cerró los ojos para enfocar su visión. No podía creer lo que veía. La pequeña Sonia estaba viva. El encuentro fue intenso. «Sonia, Sonia, oh Dios mío, Sonia, criatura, oh Dios mío». No paraba de llorar, arrodillado ante la pequeña, abrazándola fuerte. La miraba y no podía creerlo. Ya contaban casi 15 días desde su rapto. Los vecinos habían enterrado los cuerpos sin vida de toda la familia. Fue duro para ellos y jamás pensaron que volverían a ver a las niñas. Otto y los 3 caballeros que lo acompañaban mantuvieron una larga conversación con ese hombre cuando pudo serenarse. Su cara, compungida por el desbordante dolor que los recuerdos le causaban, contenía el llanto por no herir más a la pequeña. Pero la conclusión estaba clara. Banco no podía hacerse cargo de ella, y no era porque no quisiera, era porque todos sabían que irían a por ella y la matarían. No había una segunda oportunidad. La niña ya no era apta para un harén, ni siquiera para los escalafones más bajos. Y si Temür la encontraba, la haría pedazos. La mataría a mordiscos con sus propios dientes, a bocados le desgarraría la tierna carne. Era bien sabido por todos en esas comarcas que Temür era implacable y no conocía la piedad ni el perdón. Ella era menos que una bestia salvaje para él, y aunque seguramente la daban por muerta, aquellos salvajes no tardarían más de unos meses, seguramente en el siguiente verano, en volver por estas tierras tan cercanas al Kanato. No era seguro esconderla allí. Así que los caballeros esa noche hablaron largo y tendido sobre cómo, quién y con qué reglas se harían cargo de sus cuidados. Pensaron en llevarla a algún convento, pero Otto no estaba conforme. Si la niña se hacía pasar por muchacho, podían entrenarla, podían hacer que luchara como uno más. Cierto era que no aceptaban mujeres, pero no sería la primera ni la última vez que una mujer entraba a formar parte de los caballeros de Dios. Tenían el ejemplo de la Santa Valpurga. «No será la primera ni la última mujer que aprende el arte de la espada», le indicó a Banco, con total naturalidad, cuando éste opuso ciertos reparos en los planes del caballero. «Es posible, pero ¿qué vida le espera? Si se dedica a aprender a luchar, nadie la querrá como esposa. Llévenla a algún convento, por favor, háganme caso», insistía suplicante Banco. «Yo no puedo llevármela como mujer, ni darle formación y costumbres de mujer. Si es que quiere eso de verdad para ella, quédesela usted», contestó sin más. «No puedo, la matarán, tarde o temprano la matarán». «Entonces su destino está sellado, no se hable más. Pero pido una cosa», continuó. «Diga». «Mantenga estas tierras y esta casa en condiciones, para que cuando Sonia sea mayor pueda volver. Le enviaré puntualmente una ayuda monetaria para que mantenga la casa y los terrenos». Y mirando a su alrededor, su semblante duro se entristeció. «¿Podrá hacerlo?» Mi hijo mayor, casado, vive conmigo porque no tiene para construirse una casa. Tiene un hijo, podría venir aquí, mantener la casa y cultivar los terrenos, si le parece bien», contestó sereno ya, pero con los ojos hinchados por el llanto. «Es usted un buen hombre, Banco. Dios sabrá recompensar sus buenas acciones». Y se volvió hacia Sonia, que estaba en su camastro tumbada en posición fetal, recordando quizá las atrocidades vividas. «Recoge lo que quieras, nos vamos». La niña miró por toda la casa. Cogió ropa de su hermano Yura, algunos recuerdos de sus padres, una cajita donde ella y su hermana guardaban algunas piedras de colores, y lo guardó todo para llevarlo con ella. Ni siquiera preguntó a dónde iban, solamente sentía que debía marcharse de allí, y abrazando a Banco con fuerza le dijo: «No te preocupes, Banco. Cuando sea mayor mataré al demonio de colmillos afilados».
Otto va a enseñarme. Banco los miró desde el umbral de la casa desierta marchar despacio en las monturas. La niña pasaba totalmente desapercibida montada en la grupa del caballo de Otto, tapada con pieles suaves y olorosas. Entonces pensó que era una buena decisión. Al menos seguiría viva. Ahora iría a hablar con su hijo, que sería por muchos años muy feliz en la casa de los Lisowska. El camino hasta la siguiente parada fue divertido para la niña. Montar a caballo le parecía algo hecho para ella, y en su casa nunca le dejaban, porque su madre tenía miedo de que cayera al suelo. Pero ahora Otto la montaba todo el tiempo, durante horas y horas. Paraban a comer, descansaban los caballos, bebían agua, comían, los limpiaban y mimaban, y volvían al camino. En 4 días y medio llegaron a su destino. El lugar era realmente impresionante, y Otto le contó que este castillo, que ahora era su casa, había sido lugar de grandes batallas y que mucha gente quería arrebatárselo. La fortaleza era majestuosa, combinando diferentes estilos arquitectónicos debido a las diferentes épocas y dueños del castillo. Las anchas murallas que lo fortificaban fueron construidas ex profeso para contener a las tropas polaco-lituanas, pero en estos momentos los caballeros teutones vivían en un periodo relativamente largo de paz entre guerras. Los monjes que habitaban en el castillo la recibieron sin hacer preguntas. El silencio reinaba delante de la pequeña, a la que todos llamaban el muchacho, para recordar que, aunque era mujer, debía ser tratada como hombre y que era presentada en las contadas ocasiones que salía al exterior como Hubert. La acomodaron en un cuarto pequeño para ella sola y poco a poco fue adaptándose a las grandes dimensiones del lugar y a las costumbres de los teutones. Los pasillos eran enormes, los muros anchos y fríos, pero dentro sentía el cálido aroma de las comidas que Ulrich preparaba con gran esmero y que tanto le gustaban. Su rutina era la misma que la de los monjes. Se levantaba muy pronto, antes de la salida del sol, para rezar y ayudar en el huerto, pero después empezaba su entrenamiento en el noble arte de la lucha. Desde el principio, Otto la enseñó a usar su daga con mucha soltura y le aseguró que el cuello y la cara eran las zonas donde debía usarla cuando venciera a un enemigo, lo tuviera en el suelo y le pidiera clemencia. Si debía morir, lo mejor era degollarlo o clavarle la daga en la cara con todo el peso de su cuerpo, pero por aquel entonces la usaba casi como espada y cuando creció un poco más aprendió a manejar el regalo que en su 10º cumpleaños le hicieron los monjes, una Kathvalger forjada para ella por Akim el herrero. El entrenamiento era duro. Primero la hacía tumbarse en el suelo, boca abajo, con los brazos en cruz, y la hacía repetir una oración que, según Otto, debía decir cuando fuera a matar a algún demonio enemigo y que le ayudaría a mantenerse firme cuando sufriera en las batallas. Dar tormento a los perversos, justicia a los oprimidos. Y tras más de 10 minutos en esa postura, rezando, comenzaba su entrenamiento de más de 2 horas. Al principio, cuando tenía 5 añitos recién cumplidos, de más de 4 horas con 10 años y de más de 6 horas cuando contaba con 14 años.
Entrenaba su fuerza, alzando su cuerpo desde el suelo y manteniéndose con una sola mano. Debía poder mantener todo su peso con una sola mano. Eso, según decía Otto, era lo más importante. Así podría ser tan fuerte que sería capaz de matar de un solo golpe a un hombre el doble de grande y de fuerte que ella. Se mantenía 5 minutos boca abajo, con los pies alzados en una pared. Bajaba para que la sangre volviera al cuerpo y repetía. La hacía caminar en cuclillas, agacharse y caminar con las manos soportando el peso de su cuerpo. Nadaba siempre que las condiciones climáticas lo permitían. Debía saber escapar por el agua si se daba el caso, correr, saltar, escalar muros, lanzar piedras pesadas y otras menos pesadas, lanzarlas a grandes distancias y tener puntería. Eso era vital. Lo peor era someterse a los rigores físicos para soportar el frío y el hambre. En algunos momentos adelgazó tanto que casi se quedó en la mitad de su peso. Otto la dejaba lejos, sin comida ni dinero. Debía sobrevivir en el monte, debía saber cazar, hacer fuego, resguardarse de las inclemencias, sin ayuda de nadie. Tras semanas la veía volver al castillo. Siempre volvía. Entrenó el uso de la lanza, la espada, la maza, el hacha, el martillo de guerra y la alabarda. Y por fin también las armas de pólvora entraron a formar parte de su entrenamiento, ocupando una gran parte de su preparación desde los 12 años en adelante. Su habilidad en el tiro se fue perfeccionando y era rápida en la carga de la pólvora, la más rápida de todos, pues pasaba más horas que los demás entrenando. Era el mejor de todos los guerreros de Königsberg. Sonia ya no tenía pesadillas, tenía sueños de venganza. En ellos veía a veces despierta, en ensoñaciones, a un gran perro que se abalanzaba sobre ella con fauces abiertas amenazantes y hálito pestilente. En sus sueños ella no salía corriendo, ni se arrodillaba temerosa a esperar la embestida. En sus sueños se mantenía firme y hábilmente saltaba sobre aquel mastodóntico perro y se veía a sí misma degollándolo con su daga dorada. Así creció Sonia de Rogatyn, llevando una vida de hombre, pensando como un hombre, viviendo con hombres y soñando con asesinar a un solo hombre. Por las noches, agotada, cenaba pronto y bebía vino, formaba parte de las tertulias, porque en muchas ocasiones los caballeros contaban historias nocturnas alrededor de un tazón de vino y una cena copiosa, ya que a pesar de que eran hombres de Dios, no eran nada mojigatos. Gustaban de otros hábitos que no se ceñían a los propios de los monjes. Las historias terroríficas, las batallas heroicas y las epopeyas de otros tiempos estaban siempre en las conversaciones informales alrededor de un cálido fuego cuando la oscuridad los sorprendía por los caminos. Y Sonia salía con ellos a entrenar y realizar ciertas misiones secretas en lugares lejanos. Antes de los 15 ya había matado a más de un hombre en batalla y se había manchado la armadura de sangre cálida. No sentía piedad ni remordimiento y mandaba al infierno a sus adversarios cada vez que conseguía traspasar con su espada un corazón enemigo. Cuando tuvo más de 15, Otto no siempre la acompañaba en las correrías, pues era ya viejo y se dedicaba a las labores algo más diplomáticas dentro de la orden de caballería. Pero sabía bien lo que Sonia hacía. Era implacable, veloz como el viento, y su mente era su arma más poderosa. Era una gran mujer, valiente, perspicaz y con gran sentido del honor y la justicia, pero aun así pocas veces se separaban, porque él la quería viva, y no era necesario decirle que debía preservarse para su mayor hazaña. Para ello la mantenía informada sobre dónde estaba y qué era de el caníbal. La nutría espiritualmente, la enseñó a leer, a escribir
y la preparaba mentalmente, inculcando en ella un odio atroz a los otomanos y a sus secuaces los tártaros. Las incursiones de los islamitas en territorio europeo, sus batallas, el daño que hacían a los cristianos era su habitual conversación, y le explicaba que, en cuanto estuviera lista, irían a por ese perro tártaro. «Otto, no quiero que muera plácidamente como un viejo venerable y rico. No, no lo hará, pero yo no quiero que muera sin poder llevar a cabo tu venganza. Todo llega. Todo. Lo mandarás al infierno, te lo prometo». Un día soleado de verano, cuando terminaba su entrenamiento rutinario en el patio de armas, junto con otros caballeros, Otto la llamó y la separó del resto. Su semblante serio le hizo adivinar que la hora era cumplida antes incluso de que abriera la boca. Sonia era una hermosa joven que ocultaba su cuerpo con vendajes y corsés que le oprimían los pechos. Algunos monjes novatos que no conocían su historia se daban cuenta de que Hubert era diferente y no sabían decir por qué. Era muy ágil, flexible y diestro en la espada, pero a su vez parecía oler diferente, y cuando luchaban cuerpo a cuerpo, Conrad, el joven que más amistad tuvo con Hubert, pensando que era hombre, comenzó a sentir algo que no era adecuado para una relación como hermanos de fe y de armas. Su corazón confundido se turbaba al ver a Hubert, lo miraba embelesado y se avergonzaba de sí mismo. Meditó sobre lo que sentía y temió perder su fe y su cordura, pues jamás pensó lascivamente sobre hombre alguno. No se atrevió nunca a decirle lo que sentía, porque el pudor le podía, y llegó a odiarse a sí mismo, pensando que no era apto para la orden. Sin embargo, con la marcha de Sonia, la presión acabó, y Conrad llegaría a ser un gran guerrero con el tiempo. Otto tenía algo importante que decirle. «Estás preparada y te prometí venganza. Es el momento. Partiremos en 2 días. El caníbal sigue vivo. Tiene un pequeño palacete en el Kanato de Crimea, un hermoso lugar, según dicen, custodiado por fieras y guardianes africanos, empalizadas y grandes muros. Ahora es el momento de demostrar que todo lo que te he enseñado te servirá para mandar a ese bastardo al infierno. Dar tormento a los perversos, justicia a los oprimidos. Estoy preparado», le contestó la muchacha con los ojos encendidos y vibrantes. Miró a su alrededor y prosiguió. «Otto, amo este lugar, pero espero no volver». «No, no volverás. Tu casa te espera. Acabaremos con ese perro y serás libre, libre para elegir la vida que quieras». Sonia se arrodilló ante Otto y dijo con voz firme: «Elijo dar tormento a los perversos, allá donde los afligidos me necesiten». «Así sea». Ambos se separaron pensativos. Sonia se metió en su aposento y ordenó sus pertenencias. Pocas cosas materiales había acumulado, pero entre ellas la daga dorada de su hermano era lo más querido, lo más amado para ella. 2 armas de fuego, 2 pistolas robadas a un genízaro en una escaramuza y un largo sable ganado cuerpo a cuerpo en Hungría. La espada corta que le regalaron los monjes al cumplir 10 años y su armadura, que por aquel entonces era la de los caballeros teutones.